Orar con los Salmos, por Gianfranco Ravasi. Decían los antiguos que la oración es la respiración del alma y por sí misma hace brotar, crecer y acompañar toda experiencia religiosa. Entre las innumerables formas de oración, los salmos son la oración de Israel que asume la Iglesia. En ellos, todo queda implicado en alabanza a Dios, desde los animales hasta las estrellas del cielo. Los 150 salmos son como la voz de la esposa Iglesia que habla con su esposo el Señor. Es una conversación profunda, a veces con dolor, con sufrimiento, otras con alegría, con esperanza, también con confianza, con acción de gracias. Hay un salmo para cada circunstancia de tu corazón, capaz de expresar a Dios con precisión el sentimiento más profundo que lo habita. Ese salmo es aquí y ahora la palabra que Dios quiere escuchar de ti. En los salmos, además de la oración personal para el diálogo íntimo con Dios, encontramos la oración de la Iglesia que se vive en la celebración, en la liturgia. El pueblo entero que se reúne para las alabanzas a Dios con los salmos es el gran aliento de la humanidad y de la creación, alabando a su Señor y Creador. Traducción del Santo Padre. La oración es el respiro de la fe, es su expresión más profunda, como un grito silencioso que sale del corazón de quien cree y se confía a Dios. No es fácil encontrar palabras para expresar este misterio. ¿Cuántas definiciones de oración podemos recoger de los santos y de los maestros de espiritualidad, así como de las reflexiones de los teólogos? Sin embargo, ella se deja describir siempre y solo en la sencillez de quienes la viven. Por otro lado, el Señor nos advirtió que cuando oremos no debemos desperdiciar palabras, creyendo que seremos escuchados por esto. Nos enseñó a preferir más bien el silencio y a confiarnos al Padre, el cual sabe qué cosas necesitamos aún antes de que se las pidamos. El jubileo ordinario del 2025 está ya a la puerta. ¿Cómo prepararse a este evento tan importante para la vida de la Iglesia, sino a través de la oración? El año 2023 estuvo destinado al redescubrimiento de las enseñanzas conciliares contenidas sobre todo en las 4 constituciones del Vaticano II. Es un modo para mantener viva la encomienda que los padres reunidos en el concilio han querido poner en nuestras manos, para que a través de su puesta en práctica la Iglesia pudiera rejuvenecer su propio rostro y anunciar con un lenguaje adecuado la belleza de la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Ahora es el momento de preparar el año 2024, que estará dedicado íntegramente a la oración. En efecto, en nuestro tiempo se revela cada vez más la necesidad de una verdadera espiritualidad, capaz de responder a las grandes interrogantes que cada día se presentan en nuestra vida, provocadas también por un escenario mundial ciertamente no sereno. La crisis ecológica, económica, social, agravada por la reciente pandemia, las guerras, especialmente la de Ucrania, que siembran muerte, destrucción y pobreza, la cultura de la indiferencia y del descarte, tiende a sofocar las aspiraciones de paz y solidaridad, y a marginar a Dios de la vida personal y social. Estos fenómenos contribuyen a generar un clima adverso que impide a tanta gente vivir con alegría y serenidad. Por eso, necesitamos que nuestra oración se eleve con mayor insistencia al Padre, para que escuche la voz de cuantos se dirigen a Él con la confianza de ser atendidos. Este año dedicado a la oración de ninguna manera pretende interferir con las iniciativas que cada iglesia particular considere proyectar para su cotidiana dedicación pastoral. Al contrario, nos remite al fundamento sobre el cual deben elaborarse y encontrar consistencia los distintos planes pastorales. Es un tiempo para poder reencontrar la alegría de orar en su variedad de formas y expresiones, ya sea personalmente o en forma comunitaria. Un tiempo significativo para incrementar la certeza de nuestra fe y la confianza en la intercesión de la Virgen María y de los santos. En definitiva, un año para hacer experiencia casi de una escuela de la oración, sin dar nada por obvio o por sentado, sobre todo en relación a nuestro modo de orar, pero haciendo nuestras
cada día las palabras de los discípulos cuando le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. En este año estamos invitados a hacernos más humildes y a dejar espacio a la oración que surja del Espíritu Santo. Es Él quien sabe poner en nuestros corazones y en nuestros labios las palabras justas para ser escuchadas por el Padre. La oración en el Espíritu Santo es aquella que, como se dice en la introducción del Santo Padre Benedicto XV, nos une a Jesús y nos permite adherirnos a la voluntad del Padre. El Espíritu es el Maestro interior que indica el camino a recorrer. Gracias a Él, la oración, aún de uno solo, se puede convertir en oración de la Iglesia entera y viceversa. Nada como la oración, según el Espíritu Santo, hace que los cristianos se sientan unidos como familia de Dios, el cual sabe reconocer las exigencias de cada uno para convertirlas en invocación e intercesión de todos. Estoy seguro de que los obispos, sacerdotes, diáconos y catequistas encontrarán en este año las modalidades más adecuadas para poner la oración en la base del anuncio de esperanza que el Jubileo 2025 quiere hacer resonar en este tiempo turbulento. Para esto, será muy valiosa la contribución de las personas consagradas, en especial de las comunidades de vida contemplativa. Deseo que en todos los santuarios del mundo, lugares privilegiados para la oración, se implementen las iniciativas para que cada peregrino pueda encontrar un oasis de serenidad y regrese con el corazón lleno de consolación. Que la oración personal y comunitaria sea incesante, sin interrupción, según la voluntad del Señor Jesús, para que el reino de Dios se extienda y el Evangelio llegue a cada persona que pide amor y perdón. Para favorecer este año de la oración, se han realizado algunos breves textos que en la sencillez de su lenguaje ayudarán a entrar en las diversas dimensiones de la oración. Agradezco a los autores por su colaboración y pongo con gusto en vuestras manos estos apuntes para que cada uno pueda redescubrir la belleza de confiarse al Señor con humildad y con alegría, y no se olviden de orar también por mí. Introducción. El sonido del cuerno corría por las calles de las ciudades y de los pueblos. Su eco resonaba por los campos. Era el 50º año en el que se proclamaba la liberación en la tierra para todos sus habitantes. De este modo, en el libro de los sacerdotes del antiguo Israel, el Levítico, en el capítulo 25, se pregonaba el año jubilar, denominado así por aquel cuerno en hebreo joven. También en la cristiandad, de diversos modos, se han sucedido eventos análogos. Ahora nosotros nos encaminamos al jubileo de 2025. Para el Israel bíblico era un tiempo en el que los habitantes y la tierra reposaban, evitando toda actividad agrícola, alimentándose de los dones espontáneos de la naturaleza. El reposo que ahora nosotros vivimos en el año santo tiene otra dimensión. Es un tiempo intenso y lleno de espiritualidad, un tiempo colmado por dos actos fundamentales. El primero es la oración y la meditación. El gran pensador y creyente francés del siglo XVII, Blaise Pascal, advertía: los antiguos filósofos decían, vuelve a ti mismo, allí encontrarás tu quietud. Pero no es cierto. Otros dicen, sal fuera, busca la felicidad divirtiéndote. Pero no es cierto. La felicidad, que no está ni dentro ni fuera de nosotros, está en Dios, por eso estará fuera y dentro de nosotros. He aquí pues el sentido de las páginas de este volumen. Es una invitación a entrar en el año jubilar, teniendo en las manos el Salterio, el libro bíblico destinado por excelencia a la pausa orante y al silencio contemplativo. Es una guía para cantar a Dios con arte a través de los salmos. Como decía San Agustín, la gran obra de los hombres es alabar a Dios. Pero hay un segundo acto que florece de la oración y hace de este tiempo santo un año del favor del Señor.
Ya en el antiguo Israel era el tiempo de la liberación de los esclavos. Así lo sugirió Jesús en su sermón en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, citando al profeta Isaías. La oración, el canto, la liturgia no nos encierran en un oasis sagrado de incienso, velas y rituales, sino que nos invitan a entrar luego en la plaza y en la historia. He aquí en efecto las palabras de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es el compromiso de alejar nuestros pasos de los caminos del mal, de la agresión, del odio y de la injusticia, para hacer firme el camino del amor y de la solidaridad que lleva a reconocer el rostro de Cristo en nuestros hermanos que sufren y son marginados. De hecho, los salmos, como veremos, no instan al orante a despegar de la realidad cotidiana hacia los cielos místicos o vagamente místicos, sino a recorrer los caminos de la historia, incluso los pedregosos, y a vivir la fe en el día de fiesta, pero también en la noche oscura de la prueba. El salterio abre sus cantos al bullicio de la existencia social, a los trabajos y a los días, a las risas y a las lágrimas, a los dramas personales y a las tragedias nacionales, siempre sin embargo con una certeza: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá, como nos dice el Salmo 27:10. Esta pequeña guía de los salmos comprende 4 puntos cardinales: una reflexión general sobre la oración, soplo o respiro del alma, una panorámica de los textos sálmicos, un retrato de los dos protagonistas, Dios y el orante, pero también la irrupción de la presencia del mal. Por último, una antología de breves comentarios sobre los salmos más queridos por la tradición y la liturgia. El deseo es que todos los fieles aprovechen plenamente estos maravillosos tesoros de oraciones, como ha llamado el Concilio Vaticano II al salterio. Capítulo 1. La oración, respiro del alma. Con razón decían los antiguos que rezar es respirar. Aquí vemos cuán insensato es querer hablar de un porqué. ¿Por qué respiro? Porque de lo contrario moriría. Lo mismo ocurre con la oración. En su diario, un filósofo del siglo XIX, el danés Søren Kierkegaard, anotó estas palabras desarrollando un símbolo muy querido por la tradición espiritual. La oración es un poco como el oxígeno que hace respirar el alma, y si los sacramentos se asemejan al alimento del espíritu, no cabe duda que la respiración de la oración precede y acompaña a toda la experiencia religiosa. Por eso, según la tradición del judaísmo, rezar es la gran recompensa de la existencia humana. El canto alegre de la alabanza. Los salmos, que son por excelencia la oración de Israel y de la Iglesia, implican a todas las criaturas en la alabanza a Dios, desde los propios animales hasta las estrellas del cielo. Antes de proseguir por los caminos de este libro bíblico, quisiéramos lanzar una mirada a un horizonte inmenso que se extiende por nuestro planeta y se prolonga a través de los siglos. Es el mundo de la oración en sus miles de formas según las diferentes religiones, y a veces de forma inesperada, incluso entre los no creyentes, que lanzan un grito o una invocación hacia el cielo vacío de divinidad para ellos. Así rezaba, por ejemplo, y a su manera, un escritor ateo ruso del siglo XX, Alexander Zinoviev. Te lo pido, Dios mío, intenta existir un poco por mí. No tienes que seguir lo que sucede, es muy poco, pero Señor, esfuérzate por ver. Vivir sin testigos es un infierno. Por eso, forzando la voz, dijo: Padre mío, te lo suplico, existe.
Para los creyentes, sin embargo, la oración es mucho más. Como dijimos, necesaria para vivir espiritual e incluso físicamente. Nos contentamos en esta panorámica con señalar la aparición casi de dos regiones de colores antitéticos. A lo largo de esta zona se abren diferentes caminos de oración. El primero, si quisiéramos adoptar una imagen cromática, es el luminoso, cálido, festivo y armonioso rojo. Es el canto de alabanza, es glorificación, adoración, acción de gracias, celebración, contemplación de Dios y de sus obras. Se le exalta no para obtener un don particular, sino por el simple hecho de que existe y se revela en palabras y obras. La expresión literaria más común es el himno, que está presente en todos los puntos de la humanidad y ocupa un espacio significativo, como veremos en el Salterio. La síntesis ideal está en ese aleluya, que en hebreo significa alabad al Señor. Jalona algunos salmos y también pertenece a nuestra bella y alegre liturgia. Es un canto que se expande en bendición. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. O se convierte en acción de gracias por su salvación, y es anhelo del alma. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Como lo dice el Salmo 63:2. Quizá la insignia de más alta alabanza cristiana está en el canto Gloria in excelsis o en la oración de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a los pequeños. La súplica amarga. Hay, sin embargo, otra región de la oración en la que hay que aventurarse, y es aquella, por utilizar de nuevo la metáfora cromática violeta, el otro extremo del espectro de colores, con una dimensión más fría, marcada por el dolor, por las lágrimas, por el silencio vacío de un Dios que parece ausente, al que sin embargo se grita. Es la súplica o la lamentación que a menudo se desarrolla según un esquema también documentado en los salmos. Al amargo presente se opone el pasado, pero se vislumbra un futuro en la liberación esperada. Al yo del orante se opone el otro malvado, no pocas veces personificado en los enemigos, y al final se invoca la irrupción de un otro supremo, el Dios Salvador. El adversario, sin embargo, a veces no es externo a nosotros en la hostilidad, en la enfermedad, en la prueba, sino que es interno en nuestra misma alma y en nuestra misma vida, y es el pecado. Entonces se elevan a Dios invocaciones de perdón, se confiesan las propias faltas, se reconoce la justicia de Dios y se confía en su bondad misericordiosa. Todo el mundo conoce la fuerza espiritual y poética que tiene el Salmo 51 en la primera palabra de la versión litúrgica latina Miserere. La súplica tiene pues diversos matices, y Jesús mismo exhortó a utilizarla como llave para abrir la puerta del corazón de Dios. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pues lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. La oración distintiva del cristiano, el Padre Nuestro, resume admirablemente estos dos colores de la oración. En efecto, las tres primeras invocaciones son la alabanza por excelencia a Dios, a su persona, el nombre, al reino de amor y de justicia que quiere instaurar en la historia, a su voluntad salvífica. Las otras cuatro preguntas, en cambio, son una súplica por el pan de cada día, el perdón de los pecados, la liberación de la tentación y del mal. El entrelazamiento de la alabanza y la súplica permite, pues, comprender otra dimensión fundamental de la oración. Es lo que San Pablo formula de manera esencial cuando invita a los cristianos de Roma a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. El cuerpo
Para el mundo semítico no es una realidad opuesta al alma, sino que es la expresión unitaria de la persona. Por eso, el orante hebreo, al agitar el cuerpo en la oración, mueve todas sus articulaciones para implicar a todo el ser en la oración. Es por esta razón que los profetas combatieron un culto intimista y ajeno a la vida. Las palabras de amor son lapidarias. Aborrezco y rechazo vuestras fiestas, no acepto vuestras asambleas, aunque me presentéis holocaustos y ofrendas, no me complaceré en ellos, ni miraré las ofrendas pacíficas con novillos cebados. Aparta de mí el estrépito de tus canciones, no quiero escuchar la melodía de tus cítaras. Jesús mismo fue claro al unir oración y vida, liturgia y caridad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. La oración no es un acto mágico, sino una opción que tiene una redundancia en el conjunto de la existencia, del mismo modo que la liturgia no debe limitarse al oasis sagrado del ritual del templo entre cánticos e incienso, sino que debe irradiarse a la plaza pública, es decir, a la vida cotidiana, a los compromisos sociales, a las contradicciones de la vida, a las decisiones entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Capítulo 2. Orar con los salmos. Oh mi salterio, mi alegría, así exclamaba San Agustín al comentar un salmo, el 138. Este libro bíblico, compuesto en el original por 19.351 palabras hebreas, es el tercero más extenso después de los textos de Jeremías y de Génesis. Con sus 150 himnos, ha sido durante siglos la voz de la misma esposa, la Iglesia, que habla al esposo, como afirmó el Concilio Vaticano II en su documento sobre la liturgia. Continuando la tradición del Templo de Jerusalén y de la sinagoga judía, los títulos impuestos por la tradición a esta colección poética orante son evocadores y significativos. En hebreo, Tehilim, que significa las alabanzas, la celebración del Señor por sus fieles. En griego, Psalmoi, con alusión a la dimensión musical de la representación, de ahí el latín Psalterium, y nuestro Salterio y libro de los Salmos. El edificio del Salterio. El propósito de esta presentación no es introducirse en las complejas cuestiones histórico-físicas relacionadas con la formación de las diversas composiciones y su posterior edición en una obra única, ni penetrar en los análisis exegéticos de cada salmo individual. Aunque los salmos fueron colocados por la tradición bajo el patrocinio del rey David, son expresión de la fe secular del pueblo de Dios en diversos periodos de su historia. Por eso es incisiva la imagen utilizada por San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, cuando comparaba el Salterio con un edificio al que se accede no solo con la gran llave de la puerta de entrada, es decir, el Espíritu Santo inspirador, sino también con una serie de llaves específicas para cada habitación individual, es decir, para cada salmo. Nos contentaremos con ofrecer una guía general esencial. Será como estar en el monte Nebo, contemplando la tierra prometida de la misma manera que Moisés. La nuestra será, pues, ante todo, una mirada panorámica sobre las características temáticas generales de toda la colección de los salmos, para hacer posible su reavivamiento y reactualización en la oración y en la vida del cristiano, especialmente en un tiempo fuerte e intenso como el del jubileo.
Se cumple así lo que decía un autor místico judío del siglo pasado, Abraham J. Heschel: un canto en cada día, un canto para cada día. Antes de comenzar esta fotografía del Salterio, recordemos solo un hecho externo, marginal, que sin embargo es necesario para el uso de cada uno de los salmos. Se trata de la cuestión de su numeración. Adoptamos, como en las Biblias actuales, el cómputo hebreo, que a partir del Salmo 10 tiende a ser una unidad superior al de la traducción latina. Esta última se utiliza todavía hoy en la liturgia. La variación se debe al hecho de que los dos salmos 9 y 10 se han fusionado en un único salmo, el Salmo 9, en las versiones griega y latinas del Salterio. Pero ahora, como hemos anunciado, volvamos la mirada a estos cantos de oración, a sus diferentes tonos, a sus temas y a los múltiples géneros literarios que revelan. Los rostros del Salterio. Los salmos son en el fondo poemas llenos de lenguaje colorista y exótico de Oriente, cargados de símbolos y títulos a formas literarias propias. Es significativo, por ejemplo, el llamado paralelismo, por el que el concepto se repite 2 o 3 veces de forma distinta pero similar. Además, las imágenes sálmicas se elevan a los cielos, donde se alza el Señor, envuelto en luz como en un manto, para descender hasta el Sheol, en hebreo la tierra de los muertos, el inframundo, el abismo, poblado de espectros y sumido en el silencio. Los ojos de los salmistas se vuelven hacia los impotentes cedros del Líbano, que se elevan en lo alto del cielo oriental, siempre despejado, pero también se detienen en el hisopo, una planta esbelta que brota entre las piedras de las murallas. Se dibuja toda la tierra prometida, con todos sus panoramas geográficos y sociales, desde el más terrible, el huracán, que devasta bosques, como nos dice el Salmo 29, páramos desérticos, animales y acontecimientos históricos nacionales, hasta el delicioso cuadro de una madre con su bebé en brazos, como el Salmo 131, como tendremos ocasión de ilustrar. Los salmos son poemas para ser cantados y acompañados musicalmente en la liturgia. Son oraciones corales para ser interpretadas al son de melodías entonces ya conocidas, como se indica a menudo en los títulos colocados al comienzo de muchas composiciones del Salterio. Así, al solista que entona el canto de los dones que Dios ha sembrado en la historia de Israel, la asamblea litúrgica debe responder con la repetición de la antífona, porque es eterna su misericordia. El templo y el culto comunitario están en el centro del libro de los Salmos, que se convierte así también en el texto de oración oficial de Israel y en el texto eclesial del cristianismo. Los hebreos dividieron el Salterio en 5 libros o colecciones. Así, las 5 grandes palabras pronunciadas por Dios en la Torá, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se yuxtaponen a las 5 palabras de respuesta de Israel fiel. Así nació el diálogo entre Dios y el hombre. La palabra de Dios y la palabra del hombre se encuentran, la primera encarnándose, la segunda divinizándose. Los salmos se apoyan, pues, sobre la existencia humana, sobre el uso y las fiestas, sobre la política y los afectos íntimos. El ruido de las calles y las ciudades se desvanece, pero no se apaga como si nos introdujéramos en una ermita silenciosa donde todo calla y todo se olvida. Estos textos, que abarcan casi 1000 años de la historia de Israel, no son solo un modelo de oración, sino también de vida. A este respecto, podemos citar un conocido símil de la tradición judaica. La hoja, examinada en transparencia, revela una vena que nutre y sostiene el tejido conjuntivo del que está compuesta. Del mismo modo, los salmos entreveran en la vida
sin anularla en su realismo concreto, sino sosteniéndola y alimentándola. La mística que de ellos brota no es evanescente y genéricamente espiritual, sino que tiene sabor, sangre, cuerpo, como lo tiene precisamente la persona que vive día a día. Los salmos son, por tanto, el espejo de quien busca a Dios con corazón sincero dentro de su historia. Incluso el credo de Israel no es una secuencia de abstracción, artículos de fe, sino de acciones que Dios ha realizado a lo largo de los siglos en favor de su pueblo. La fórmula de fe más completa y la forma de oración más elevada de la Biblia son el reconocimiento, la profesión y la meditación de las grandes obras de Dios. Los itinerarios de oración que ofrecen los salmos están pues vinculados al camino humano, a nuestras horas y esos tramos de la historia humana que debemos recorrer y en los que debemos descubrir la presencia del Dios Emmanuel. Intentemos pues seguir sus huellas principales. El arcoíris de la oración sálmica. El poeta francés Paul Claudel representó la sucesión de las oraciones del Salterio recurriendo a la imagen de los colores del arcoíris. Los 150 salmos que componen el libro de los salmos representan verdaderamente un arcoíris de problemas, alegrías, esperanzas, tristezas, amarguras y múltiples estados de ánimo. Intentemos identificar los colores más pronunciados que se expresa a través de ciertas formas o patrones denominados por los estudiosos géneros literarios. 1. La crisis. En los salmos domina el color del sufrimiento, ciertamente más que el de la alegría. Casi un tercio del Salterio está bajo el signo del lamento y del dolor, como la vida, que conoce más tinieblas que alegrías. A veces se trata de enfermedades graves, tragedias nacionales, enemigos implacables que crean a nuestro alrededor un muro de frialdad, odio e incluso violencia y persecución. Por ejemplo, el Salmo 7.2, 35, 19, 38, 20 es lo que la Biblia llama un enemigo y que constituye con el orante y Dios y los tres personajes del drama que se encierra toda su cita. A veces este antagonismo es aún más peligroso porque está incrustado en el interior del orante. Es su pecado el que le hace experimentar la tragedia del silencio de Dios en el Salmo 38, 51 y 130. Otras veces, como en el Salmo 73, es la crisis de fe que el creyente experimenta de forma agónica, cuando expresa que de todo he visto en mi vana existencia gente honrada que fracasa por su honradez, gente malvada que prospera por su maldad, como nos dice Eclesiásticos 7:15. El escándalo de la injusticia y del dolor inocente lleva a los labios del orante la eterna pregunta que parece desvanecerse: Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? Como nos dice en los Salmos 35 y 17. En el dolor, la oración adquiere una audacia y una inmediatez semejantes al grito desgarrador de Job o de Jeremías. La primera palabra de estos salmos es precisamente la invocación angustiada del nombre del Señor. Por ejemplo, en los Salmos 3.2, 6.2, 7.2. Sin embargo, en la oración salmínica surge siempre una certeza: el Dios mudo y distante, que incluso parecía indiferente, interviene finalmente concediendo la súplica. La Biblia no conoce la desesperación total y suicida. El final de todos los salmos de lamentación se proyecta siempre hacia un futuro de liberación. La única excepción es quizá el Salmo 88, al que nos referiremos en adelante. Es pues necesario alinear inmediatamente otro color después del sombrío de la súplica. 2. La esperanza, la confianza y la acción de gracias. En efecto, la oración sálmica está atravesada por una luminosa corriente de esperanza y confianza
que brota precisamente del concepto bíblico de fe, creer, como dice el verbo hebreo para fe, que ha entrado en nuestro amén en su significado original, es apoyarse en una roca estable que no admite derrumbamiento, es edificar sobre Dios, la esperanza de Israel, y no sobre las arenas de la duda. En efecto, como nos dice el Salmo 118:8, es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. El túnel oscuro de la crisis y el dolor es atravesado por los fieles con la certeza de que no termina en la nada, sino en la paz y la alegría. La imagen del rebaño confiado a la guía segura del pastor, su compañero de camino, bajo el sol implacable del desierto y a lo largo de los senderos desolados de la estepa, como nos dice el Salmo 23, y la imagen ya citada del niño en brazos de su madre, Salmo 131:2, son los símbolos de esta actitud de oración. En efecto, en ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo, a ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste, como nos dice el Salmo 22:5-6. La esperanza sostiene no solo el breve lapso de una prueba o de una aventura terrena, sino que poco a poco impregna toda la parábola de la existencia humana hasta el duro paso de la muerte, que ya no es aniquilación ni oscuridad, porque me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, como nos dice el Salmo 16, el Salmo 49 y 73. Es el tema de la comunión eterna con Dios, ya florecida en la fidelidad a su palabra durante la existencia terrena. Esta confianza, tema específico de algunos salmos, anima y hace posible también la acción de gracias comunitaria y personal que constituye la base de una serie de salmos. Puede sorprender que en comparación con la vasta letanía de lamentos del salterio, la alegría del agradecimiento sea tan escasa y se exprese en un tono menos intenso. Ciertamente, como la Biblia también da testimonio del hombre y de su realidad, este desequilibrio refleja una experiencia triste y desgraciadamente constante. La gratitud tiene más dificultades en la memoria de las personas que pedir un favor. De los 10 leprosos curados, solo uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios, hagando gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Pero tampoco hay que olvidar, como hemos dicho, que la súplica bíblica termina ya con la anticipación de la acción de gracias, más aún, con la certeza confiada de que la felicidad está ya a las puertas, porque Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas, como nos dice Lucas 18:7. La última palabra que el Señor recibe de sus fieles es siempre de paz y serenidad, porque sabe que su grito de dolor no cae en saco roto, sino que tiene un oído trascendente que lo escucha. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Salmo 118:21. 3. La oración de adoración y del entusiasmo. Es el modelo de la oración en estado puro. Es la alabanza espontánea y libre a Dios que ya hemos tenido ocasión de gozar a nivel general. Es lo que los exégetas definen como himno. Ya no hay una motivación concreta que sostenga la oración como en los salmos de acción y de gracia. Ya no se hace referencia a un don preciso que se ha obtenido. Se da gracias a Dios por el mero hecho de que está presente, vive, obra y se comunica. Se le contempla en su amor eterno y continuo. Se le celebra por su gran gloria que despliega ante todo una naturaleza. Así nacen los himnos al Creador. A menudo en ellos predomina el asombro por la grandeza y el esplendor que envuelve toda realidad cósmica, y a veces se centra la atención
en el ser más fascinante del universo. Poco inferior a los ángeles el hombre, nos dice el Salmo 8:6. Entre estos himnos figuran el Salmo 8, un canto a la grandeza de la persona humana, o el llamado Salmo de los 7 truenos, el Salmo 29, que contiene una escritura de tormenta y ha sido considerado por algunos estudiosos como uno de los textos más antiguos del Salterio, basado en temas arcaicos externos a Israel, pero eficaces y constantes para él. El Salmo 103 o 104, que tal vez conserve un eco del himno egipcio al sol compuesto por el faraón monoteísta Amenofis IV. Otras composiciones celebran la presencia de Dios en la historia que conduce hacia el reino definitivo instaurado por Cristo. Son los signos del reino de Dios, puntuados por la exclamación entusiasta: el Señor es el Rey, como nos dice el Salmo 93:1, 96:10, 97:1, 99:1. El reino de Dios se reconoce como eterno en el Salmo 93, universal en el Salmo 94:2 y 96:1. El reino de Dios es reconocido como eterno, como nos dice el Salmo 93, universal, como nos dice el Salmo 94:2 y 96:10. Por eso, alegres el cielo y la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra, nos dice el Salmo 96, 11, 13. Por último, otro centro de alabanza es Sion, polo de atracción de todo corazón judío, como nos dicen los Salmos 46, 48, 76, 84, 87 y 122. La colina sobre la que se alza el templo es el punto de convergencia de las corrientes vivas de las peregrinaciones que realizan los judíos y toda la humanidad, deseosos de encontrar la paz en Jerusalén. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos, nos dice el Salmo 46:10. En cuanto aparece ante los ojos atónitos del peregrino la morada santa del Altísimo, nos dice el Salmo 46, renace la esperanza, porque el Señor del universo está con nosotros. En efecto, el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob, nos dice el Salmo 87:2. En el himno, toda la persona humana, con sus emociones, sus expectativas, su fragilidad y su grandeza, es convocada a una grandiosa celebración que se expresa gozosamente en el estribillo del Aleluya o en la antífona: su misericordia es eterna, que como ya hemos visto, jalona todo el Salmo 136. Toda la existencia del hombre se convierte precisamente en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como nos dice Romanos 12. En la reinterpretación cristiana, el hombre busca, en la oración de alabanza y adoración, modelarse cada vez más a Cristo, cuando dice: yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Juan 17:4. 4. La oración litúrgica. Como decíamos, la colina de Son, sede del templo, es siempre punto de referencia y de atracción para el creyente judío. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo, nos dice el Salmo 84. Si la liturgia en el templo es la síntesis más elevada de toda la vida social y personal de Israel, puede sorprender que se conserven tan pocos fragmentos de rituales litúrgicos en el Salterio. No hay que olvidar, sin embargo, que muchas composiciones sálmicas contienen pasajes de origen cultural y que toda la colección de salmos constituirá más tarde el fundamento del culto judío y cristiano. Es natural, pues,
que la oración con los salmos fluya también hoy en la liturgia y encuentre en ella su expresión más intensa. Nunca hay un individuo rezando solo, al margen de la comunidad, sino siempre un miembro del pueblo elegido en diálogo con el Dios de la alianza y de la elección de todo Israel. El halo de la alianza y de la nación santa rodea a todo orante que eleva su voz al Señor, en particular dos salmos, el 15 y el 24, que casi deben equipararse a los actos penitenciales previos a la celebración cristiana de la palabra y de la Eucaristía. Nos presentan la auténtica actividad con la que acercarnos a la liturgia. Para que no se reduzca a una farsa o magia, debe estar enraizada en la vida, en nuestras relaciones con Dios y con el prójimo, en justicia, amor y lealtad, como reitera desde hace tiempo el mensaje central de muchos profetas. El decálogo, con sus exigencias religiosas o comunitarias, se convierte entonces en el control esencial de la autenticidad de nuestras celebraciones y ritos. El culto no debe ser una coartada para eludir los compromisos de fidelidad interior y social, de espiritualidad y solidaridad. No basta cuando falta la justicia hacia el prójimo. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo?, nos dice el Salmo 15:1. El que procede honradamente y practica la justicia. Los sacrificios no te satisfacen, nos dice el Salmo 51. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. El comentario ejemplar de estos salmos se encuentra en la voz del profeta Miquías. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. Le agradarán al Señor 1000 bueyes, milladas de ríos de aceite. Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. 5. Vida política, cultural y oración. Aunque no faltan en los salmos ecos de acontecimientos políticos fechados y de catástrofes nacionales, veas el Salmo 78, o las llamadas súplicas colectivas como el Salmo 44, es sobre todo en la figura del soberano descendiente de David donde se fija la atención de una serie de composiciones destinadas probablemente a la liturgia de la entronización y coronación del rey. Salmo 2, 18-20, 21, 72, 89, 101, 110, 132. Pero el interés, aunque vivo, que el judío siente por su historia, atestiguado también por los salmos históricos 78, 105, 106, 111, 114, 135 y 136, va más allá del mero deseo de constituir los anales del Estado judío o de dejar constancia de los acontecimientos políticos, sociales y económicos en los que Israel se vio envuelto. Las figuras a menudo apagadas y pecadoras que se suceden en el candelero político a través de la dinastía davídica son el signo de una presencia más decisiva de Dios que precisamente a través de estos instrumentos frágiles e imperfectos sigue conduciendo la historia de la salvación hacia metas más elevadas. El ungido, en hebreo Mesías, que ahora se sienta en el trono de David, está destinado, aún dentro de los límites de su debilidad y de su infidelidad, a anunciar y dar esperanza en la venida del definitivo Mesías ungido, Hijo de Dios, en el sentido más elevado como gobernante judío. Este será el sentido pleno y perfecto que adquirirán los salmos reales en la interpretación que el cristianismo ha hecho a la luz de la figura de Cristo. En la oración se ilumina también la experiencia social que vive el creyente, manteniendo su autonomía, su realidad y sus características específicas. El hombre que se encuentra con Dios
no es un ser incorpóreo, sino una criatura puesta en la tierra para que la cultive y la guarde. Por tanto, se acerca a Dios con su cultura y su inteligencia. Es lo que la Biblia denomina con el término sabiduría, una cualidad humana que abarca todos los ámbitos de la educación, cuestiones sociales, justicia, prudencia, misericordia, instrucción, éticas, como los mandamientos, relaciones con el prójimo, filosóficas, el dolor de los inocentes y la teodicea relacionada con él, es decir, la justificación de Dios a pesar de la existencia del mal, la retribución según las obras, y religiosas, teología y mística. Son los llamados salmos sapiensales, que implican la experiencia humana, el reflejo de la propia inteligencia, adquisiciones y pensamientos que ayudan a comprender mejor la realidad, a sondear ciertas cuestiones de la existencia comunitaria y de los asuntos personales, como el Salmo 90, 37, 49, 73. O bien estos salmos se convierten en catequesis, es decir, en profundización teológica de la voluntad de Dios. Es el caso del monumental Salmo 119, dedicado a la celebración de la ley como palabra divina. En hebreo, la Torá, ley, tiene un sentido mucho más amplio que el nuestro, porque como hemos dicho, abarca ciertamente todo el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, pero a un nivel más general es la revelación de la palabra de Dios y la expresión de la respuesta de Israel. El Salmo 119 ahonda precisamente en la ley divina en todas sus dimensiones, en todos sus valores y en todas sus exigencias, como indica el muestrario de términos que el mismo Salmo utiliza para definirla: orden, mandamiento, estatuto, precepto, camino, palabra, instrucción, testimonio. Los salmos imprecatorios. Dentro del Salterio se encuentran algunas composiciones que a menudo han creado una reacción escandalizada en la comunidad cristiana, hasta el punto de que han sido expulsadas del uso litúrgico actual. Se trata de los llamados salmos imprecatorios, cuyo tejido de invectivas avergüenza al discípulo de Cristo, que debería por el contrario amar a su enemigo y perdonarlo, porque desgraciadamente la historia está plagada de ejemplos muy diferentes. Son la expresión de una cultura y un ambiente social antiguo y lejano, y por tanto deben interpretarse correctamente, ciertamente no en sentido literal, entendiéndose que la llamada ley del talión pretende en realidad responder a las exigencias de la justicia distributiva y retributiva, según la cual a cada crimen debe corresponder un castigo igual o idéntico como para poner a cero el mal. Ahora, sin embargo, intentaremos comprender la matriz ideal de estas páginas que aún se encuentran bajo el sello de la inspiración divina. En primer lugar, estas palabras están animadas por la misma indignación de los profetas ante las manifestaciones brutales y sangrientas del mal en la historia humana. Revelan un ardiente anhelo de justicia, se convierten en una oración hecha de carne y hueso, dispuesta a implicar todo el ser de la persona, cuerpo y sentimientos, pasión y razón. El mismo Jesús manifiesta a veces esta indignación contra la hipocresía y la injusticia, ya sea blandiendo su bastón contra los mercaderes del templo, ya sea lanzando directamente maldiciones e invectivas, como podemos leer en el capítulo 23 de Mateo. Hay además un rasgo característico de la cultura simbólica semítica que es ajeno al uso de conceptos abstractos. El mal, por tanto, no pocas veces se personifica en un enemigo concreto. El lenguaje oriental, pues, ama las imágenes fuertes, las expresiones verbales contundentes, el calor enardecido de las palabras. Estos tonos suculentos tienen una representación sorprendente en las líneas del Salmo 58, lanzadas contra los políticos poderosos y corruptos. Oh Dios, rómpele los dientes en la boca, quiebra, Señor, los colmillos a los leones,
que se evaporen como agua que fluye, que se marchiten como hierba que se quita, como limaco que se deslíe al deslizarse, como aborto de mujer que no llega a ver el sol, antes de que se echen espinas como la zarza verde o quemada, arrebátalos el vendaval, goce el justo viendo la venganza, bañe sus pies en la sangre del malvado, y la gente dirá, el justo cosecha sus frutos, si hay un Dios que juzga en la tierra. La retórica furiosa, la violencia de la polémica y la fe en la cultura científica en la eficacia de la palabra a la hora de bendecir y maldecir forman parte de la psicología social subyacente a estas implicaciones, pero también revelan indirectamente la ansiedad moral subyacente hasta el punto de que la exclamación final remite a la confianza en un Dios que hace justicia en la tierra y al único que se le confía la venganza. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia Oriental del siglo IV, veía en estas invectivas un signo vivo de la condescendencia de Dios, que asume el lenguaje, las concepciones humanas y las verdades todavía imperfectas. Este es el tema de la correcta interpretación de la violencia sagrada en las Santas Escrituras. Guerra santa, luchas tribales, simbolismo marcial aplicado a Dios, pertenece a la historicidad de la revelación bíblica. La palabra Dios no es una serie de teoremas teológicos perfectos y abstractos, es, sí, una verdad que sin embargo se abre paso a través de los acontecimientos humanos con todo su peso de maldad, sangre, miseria y dolor, y no solo con su luz, belleza y amor. En la práctica, una aplicación de la encarnación que lleva al Logos, la palabra divina y trascendente, a la carne viva y a menudo dramática de la historia humana. Esta presencia divina debe aceptar la realidad de la libertad de la persona, que Dios no anula ni aplasta. Él quiso que su criatura fuera libre en el bien y en el mal, y por tanto propensa no solo a obedecer, sino también a violar sus leyes, como nos dice Génesis 2:3. Sin embargo, la meta a la que quieren conducir la historia y las demás opciones humanas es un horizonte de luz donde cesarán la muerte, el luto y el dolor. Por eso San Pablo, citando un paraje del Deuteronomio 32:35, exhorta así a los cristianos: no os toméis la venganza por vuestra cuenta, queridos, dejad más bien el lugar a la justicia, pues está escrito: mía es la venganza, yo daré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien, como nos dice en Romanos 12:19-21. Capítulo 13. Los Salmos, palabra de Dios y de la humanidad. Uno se sorprende a primera vista de que haya un libro de oraciones en la Biblia. ¿Acaso no es la Biblia toda palabra de Dios dirigida a nosotros? Ahora bien, las oraciones son palabras humanas. ¿Cómo pueden encontrarse en la Biblia? Si la Biblia contiene un libro de oraciones, debemos deducir que la palabra de Dios no es solo lo que quiere dirigirnos, sino también lo que quiere oír de nosotros. Es significativa esta observación que Dietrich Bonhoeffer, el teólogo martirizado por el nazismo en 1945, propuso en el librito que dedicó a la oración de los Salmos. El encuentro entre Dios y el orante. La revelación bíblica es en efecto dialógica. La palabra de Dios se entrelaza también con la palabra humana y su encuentro se sitúa bajo el sello de la inspiración. Por tanto, es natural que los salmos sean una manifestación de este abrazo entre Dios y el orante.
Están unidos por una relación de amor y fidelidad, expresada sobre todo por la palabra hebrea Hesed, que resuena 100 veces en el Salterio y que genera una intimidad entre Dios y sus fieles. Por eso resuenan a menudo adjetivos posesivos y pronombres personales. Mi, nuestro, dirigido a Dios. Vuelve 75 veces. Unas 50 veces se llama a Israel su pueblo, 10 veces su heredad y 7 veces su rebaño. Se trata de una relación interpersonal que se define también a través de un recuerdo mutuo. Por un lado está el Señor, que se acuerda de sus fieles o de su pueblo al que ha elegido y hecho cercano a través de una alianza a la que siempre permanece fiel, como lo dice el Salmo 105:8, y que pone en práctica a través de sus acciones en la historia de la salvación, Salmo 78:4-5. Por otra parte, toma el relevo el recordar del orante, verbo que se convierte en una especie de sinónimo de creer. En efecto, es frecuente en el Salterio la llamada a acordarse de Dios, Salmo 77, a recordar las maravillas de antaño, Salmo 77:12, a recordar su nombre, Salmo 119:55. La relación con Dios adquiere en consecuencia la tonalidad de comunión, de intimidad mística, descrita a través de un variado simbolismo que dejamos al lector del Salterio de descubrir, sobre todo cuando lo utiliza como libro de oración. La mesa, el cáliz de vino, el perfume destinado al huésped, la saciedad, el saciarse, la morada común en el monte santo del pueblo, la tierra reseca fertilizada por la lluvia, la sombra que protege del ardor del sol, las alas que protegen, el calor íntimo del nido, el deseo mutuo, etc. Especialmente importante en este encuentro es el símbolo de la luz, que por otra parte es un signo del misterio divino utilizado por todas las civilizaciones. Señor, tú eres mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas, nos dice el Salmo 18. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, Salmo 119. La persona humana procede, por supuesto, con la guía también de la razón y de los sentidos, pero deslumbrante es la palabra divina que como el sol hace palidecer las otras lámparas. Ahora bien, el símbolo de la luz encierra precisamente el vínculo entre la trascendencia divina y la realidad histórica humana, porque es como Dios exterior a nosotros, totalmente superior, nos precede y nos sobrepasa, no se puede así con las manos y doblarlas. Sin embargo nos envuelve, nos penetra y nos calienta, nos especifica, nos identifica, nos vivifica. Criatura y creador se encuentran en el halo de luz, que se convierte así en signo de revelación. Ejemplar de este sentido es el Salmo 19, que tendremos ocasión de presentar en la antología final. En él se entrelazan las dos luces, la del sol que habla de su creador y nos lo revela en la creación, y la de la ley, la Torá, los mandamientos del Señor, que son claros e iluminan los ojos, de modo que tu siervo es iluminado por ellos. Se comprende pues lo relevante que es en esta línea ver a Dios y su rostro, de modo que a menudo nos encontramos con la expresión hacer resplandecer el rostro en el Salterio, por ejemplo, Salmo 4:7, 84, 19 y 135. En las antípodas, por supuesto, está el ocultar el rostro por parte de Dios, que genera esta invocación repetida en los salmos. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, Salmo 27. Y el rostro luminoso del Señor es fuente de vida, alegría y esperanza. Su oscurecimiento o alejamiento se convierte en raíz de juicio y angustia. No escondas tu rostro a tu siervo, estoy en peligro, respóndeme enseguida. Salmo 69.
Corolario de esta constelación simbólica de luz y rostro son los verbos de visión, que suponen igualmente un encuentro de miradas entre Dios y el interlocutor. La serie de textos sálmicos que enlazan esta intersección entre el ojo divino y el humano es muy rica. He aquí algunos ejemplos. Por parte de Dios, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Los ojos del Señor miran a los justos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Por parte del orante, tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. En efecto, todas las criaturas y todos los seres vivientes están en la misma actitud. Los ojos de todos están aguardando. Tú les das comida a su tiempo. Salmo 145. Podríamos concluir, llegados a este punto, con una suave invocación que exalte el valor divino y humano de este símbolo. Guárdame como a las niñas de tus ojos, nos dice el Salmo 17. La visión y la contemplación son la culminación de la oración. He aquí el sello del encuentro entre los dos protagonistas del Salterio, el Señor y el orante, Dios y el yo humano, abrazados en un diálogo de amor, incluso en los momentos de prueba y de hostilidad. Y es precisamente en esta última situación donde se cuela un tercer sujeto que parece romper ese vínculo entre los dos protagonistas del Salterio y rompe palabras y miradas. La tercera presencia es una figura negativa que perturba la armonía entre Dios y su criatura. En el lenguaje bíblico es el enemigo, que como ya hemos tenido ocasión de decir al hablar de la oración en su forma general y universal, es una presencia típica en las súplicas, es decir, en las invocaciones contra el mal que asedia a los fieles. Por supuesto, en algunos casos puede tratarse de un adversario personal que mina al orante, que lo calumnia, lo humilla, lo persigue. Sugerente es el original retrato de la traición en el Salmo 55. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Salmo 55. Otras veces puede tratarse de una persona poderosa que prevarica o de la más hostil de un ejército que avanza contra la ciudad santa, como en el caso del hundimiento de Jerusalén bajo los babilonios en 586 a.C., como nos relata el Salmo 74. Este es el tema dominante en las lamentaciones sálmicas nacionales. A menudo, sin embargo, el enemigo se convierte en una personificación concreta del mal, la enfermedad, la infelicidad. También aquí se emplea una variedad de simbolismos que ahora solo podemos enumerar, dejando que los descubran versículo a versículo quienes utilizan el Salterio como lectura y oración constantes. Así, a menudo aparecen imágenes marciales, la espada, el arco, las flechas, el escudo, la guerra, la derrota militar. A veces se utilizan símbolos energéticos o zoomorfos para encarnar al enemigo mal, caza con trampas y redes, bestias feroces como leones, perros rabiosos, toros. Los salmos, palabra de Dios y de la humanidad enfurecidos. Baste citar a este respecto
El salmo pronunciado por Jesús en la cruz. El 22. Me acorrala un tropel de novillas, me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Me acorrala una jauría de mastines. Y la invocación continua. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Y precisando, sin embargo, que quien rodea al orante es una banda de malhechores, para disolver el valor de la metáfora bestial. El lector, pues, encontrará también en las páginas sálmicas un simbolismo naturalista, como las aguas que hunden, destruyen y atacan al creyente hasta la garganta, o el riesgo de resbalar en un pozo profundo que parece sumergiéndose en el inframundo, o incluso la aridez del suelo que genera sed. El mal que se entromete entre Dios y la criatura humana puede ser muchas veces la enfermedad en todos sus tipos y sintomatologías, desde la lepra hasta la inapetencia y la fiebre. Pero en particular, irrumpe en esa especie de patio de recreo de Satanás, que es el aislamiento solitario, el abandono, el rechazo de los demás. Hay, sin embargo, dos presencias oscuras más desconcertantes, capaces de crear una fuerte crisis en el diálogo entre Dios y el hombre. En primer lugar, el silencio de Dios mismo, su distancia distante de soberano, impasible, indiferente al sufrimiento de sus criaturas. Estas súplicas son semejantes a las lacerantes de Job, como en el célebre comienzo del Salmo 22 citado, utilizado por Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Por el contrario, ese silencio divino parece ser signo de hostilidad, con la imagen ya evocada de esconder su rostro, su alejamiento e incluso el encendido de su ira. Esta es la prueba más difícil para el creyente. La otra presencia hostil es, sin embargo, estrictamente humana y es el pecado, que es la violación de la moral y desobediencia a la palabra divina. Famosos a este respecto son los ya citados Salmos 51 Miserere y 130 De Profundis. Solo con la confesión y el repudio de este enemigo inherente al pobre hombre, florece de nuevo el diálogo mediante la conversión, la reconciliación y el perdón de Dios, que es más fuerte que la ofensa del pecador. El vocabulario que expresa el borrado del mal, en este caso, es sugerente, el no recuerdo de la culpa por parte del Señor, que vuelve a volver su rostro hacia el orante, que cubre el pecado para borrarlo, pero también el chub del hombre, literalmente en su vuelta al buen camino tras la desviación del pecado y por lo tanto su conversión. Una síntesis admirable que describe la reanudación del diálogo interrumpido por la rebelión humana se encuentra en un salmo con una fuerte carga mística, el Salmo 103. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como viste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. En conclusión, los salmos son una oración que implica a Dios y a la humanidad, a la eternidad y a los acontecimientos cotidianos. Son una invitación a caminar a la luz de la palabra divina. Son una súplica para ser salvados del mal fuera y dentro de nosotros. Son una resolución. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tus palabras, como nos dice el Salmo 119. Pero el presente de la Biblia siempre está incierto en un momento hacia el futuro. Ulises, arrancado de su patria,
Anhelaba volver a tu patria perdida y a su pasado, aunque solo fuera para contemplar el humo que salía de las chimeneas de las casas, como nos dice en Odisea 1:58. Su patria era un retorno, un antes. Abraham, el tipo del creyente bíblico, en cambio, es un peregrino en la tierra, porque su patria es un después, un adelante. La oración de los salmos nos ayuda a buscar este futuro, no proyectándonos desde la realidad hacia sueños o fantasías de evasión, sino comprometiéndonos cada día en nuestro itinerario terrestre que tiene un desembarco luminoso. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Imitando a Jesús, que en su última Pascua cantó el Jalel, es decir, la colección de salmos destinados a las celebraciones litúrgicas solemnes, tal vez el Salmo 113, 118 o el Salmo 136, también la comunidad cristiana, especialmente durante el tiempo jubilar, a través de la liturgia de las horas y la liturgia de la palabra, se une a este coro que asciende a Dios desde hace siglos. A este respecto es el llamamiento de San Pablo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.